La semana pasada estuvimos hablando más que todo de cosas generales, de conocimiento general acerca de la Biblia. Y una de las razones por las que me gusta compartir estas cosas es porque necesitamos conocer la palabra de Dios. No solamente el texto, el contenido y lo demás, sino que necesitamos conocerla a ella, cómo está estructurada, cómo está conformada. La Biblia es la herramienta del creyente, es la guía que Dios ha dejado para todos nosotros los creyentes. Y así como el carpintero tiene que conocer sus herramientas, ¿cierto? El serrucho, el martillo y las otras cosas que usa un carpintero, y así como el ingeniero tiene que conocer su computador, y así como el astrónomo tiene que saber de matemáticas, etcétera, así también el creyente tiene que conocer su Biblia, tiene que conocer la palabra de Dios, de pe a pa, como dicen por ahí, profundamente, en todos los aspectos posibles. Necesitamos que la palabra de Dios se convierta en algo vital para nuestras vidas, porque es por medio de la poderosa palabra de Dios que el Señor transforma y cambia la vida de todos nosotros. Es por la palabra de Dios que fueron hechos los cielos y la tierra. Dice la misma Escritura, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Pero esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, o por medio de la cual Dios creó los cielos y la tierra, es la misma palabra que obra en cada uno de nosotros para la transformación de nuestras vidas. Es por el poder de la palabra de Dios que aunque estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, hoy tenemos vida eterna en nuestros corazones. Antes estábamos perdidos, hoy tenemos esperanza. Antes íbamos a la condenación, hoy vamos a la vida eterna, por el poder de la palabra del Señor. Y Dios nos ha dejado su palabra por escrito para que nosotros la conozcamos y crezcamos en ella. Así que hoy vamos a empezar a revisar un poco del contenido de las Escrituras. Pero antes de que tengamos esa vista, esa primera introducción al contenido de esta gran historia de la Biblia, me gustaría que viéramos un pequeño y rápido bosquejo de todos los temas que vamos a seguir durante este estudio que vamos a estar considerando. Cuando nosotros pensamos en toda la historia bíblica, vamos a encontrar que toda esa historia bíblica se divide de una manera muy natural en 13 periodos principales que encontramos en ella. Es decir, es una gran historia de principio a fin, pero en esa historia vamos a encontrar como unas etapas, un desarrollo que podemos encontrar dividido en varias etapas. Y vamos a ver que en la Biblia vamos a encontrar 13 periodos de la historia bíblica, que el día de hoy solo los voy a mencionar, pero va a ser como ese panorama, ese bosquejo que nosotros vamos a estar siguiendo. Recuerden que en la enseñanza pasada yo les decía que la idea o una de las razones, objetivos del tema que vamos a estar desarrollando es que podamos tener un panorama, una especie de bosquejo, un esqueleto de toda la historia de la Biblia, con el objetivo de que cuando nosotros estemos desarrollando nuestro propio estudio de la palabra de Dios, estemos ubicados en el contexto, en la historia, y sepamos a qué corresponde cada cosa que nosotros tenemos la oportunidad de leer y de interpretar en las Escrituras. Entonces, básicamente estos periodos que les voy a mostrar de una manera muy breve tienen que ver con ese panorama general que vamos a construir. Ahora, yo quiero pedirles que hagamos el siguiente esfuerzo. Yo sé que para algunos quizá no es no es su fuerte la memorización de cosas, pero yo quiero animarlos a que memoricemos estos periodos de la historia de la Biblia. Recuerdan que el domingo pasado yo les compartía 3 ocasiones, 3 textos bíblicos en los que diferentes personajes, Esteban, Pedro y Pablo, relatan la historia de la palabra de Dios de una manera breve y concisa, pero lo hacen con el propósito de comunicar un mensaje claro, en algunos casos evangelístico, en otros casos era un desafío para los líderes religiosos rebeldes, en otro caso tenía también este mismo propósito evangelístico. Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 10
y Hechos capítulo 3. Fueron los 3 pasajes que di el domingo pasado. En el primero, Esteban, un discurso precioso. Me encanta leer ese discurso. Creo que una de las razones principales es por el conocimiento que este hombre muestra acerca de la historia de Dios y del pueblo de Dios. De la misma manera, el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo. Entonces quiero invitarlos y quiero pedirles que nos tomemos muy en serio esta solicitud, esta invitación que les voy a hacer en este momento. Quiero invitarlos a que memoricemos este listado de periodos de toda la historia de la Biblia. Son 13 en total. Vamos a estar viéndolos en el transcurso de la enseñanza. Nos vamos a detener en algunos, un poquito más que en otros, pero va a ser nuestro bosquejo de toda la historia de la Biblia. Entonces voy a mencionarlos solamente hoy. Voy a compartir esta presentación allí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan repasar y empezar a memorizar e interiorizar estos periodos de la historia bíblica. Entonces, el primer periodo de la historia bíblica que tenemos es el periodo de los principios. Obviamente, toda historia tiene un principio. Entonces, el primer periodo de la historia bíblica que vamos a ver es el periodo de los principios. Periodo número 2, el periodo de los patriarcas. ¿Alguien que me recuerde el nombre de alguno de los patriarcas? Abraham, muy bien. Abraham, el padre de la fe, pero hay otros. Luego, el siguiente periodo que vamos a ver es el periodo del Éxodo, es decir, la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Luego, el siguiente periodo va a ser el periodo de la conquista. Es cuando los israelitas finalmente toman posesión de la tierra prometida. Luego seguimos con el periodo de los jueces. Alguien que me diga uno de los jueces de este periodo. ¿Alguien que recuerde? Que no sea Sansón, porque Sansón ya está ahí en la foto. Uno de los... Débora. Muy bien, mi hermano Diomen. Débora es uno de los jueces de este periodo. También vamos a ver el siguiente periodo, que es el periodo del Reino Unido. Alguien que me regale el nombre de uno de los reyes que gobernó en Israel durante este periodo. Saúl, muy bien. Entonces vamos a ver el periodo del reino unificado de Israel y luego el periodo del reino, ¿qué? Dividido. Muy bien. Alguien que me regale un nombre, pero de uno de los reyes de esta época. Jeroboam, ¿cierto? Fue el primer rey que gobernó en una de las partes de este reino dividido. Luego tenemos el periodo del exilio. ¿Qué pregunta puedo hacer aquí? No, dejémoslo así, periodo del exilio, ¿cierto? Bueno, un profeta del periodo del exilio. Jeremías, muy bien, Jeremías. Entonces, Isaías parece que no, ¿cierto? Parece que murió antes de que el exilio fuese iniciado, sí. Parece, según lo que conocemos de la historia y de la tradición. Pero este periodo del exilio, claramente Jeremías profetiza durante este periodo. También tenemos el periodo del regreso a Jerusalén. Un personaje importante de este periodo del regreso a Jerusalén. Esdras, ¿cierto? Nehemías, que ayuda en la reconstrucción de Jerusalén. Luego tenemos un periodo de silencio. Bueno, esto no se menciona, no hay datos sobre esto en nuestra Biblia, ¿cierto? Pero sí hay muchos datos en la historia. Vamos a ver algunas de estas cosas cuando lleguemos allí a ese tiempo. ¿Pero alguien sabe algún gobernante o rey que tenga relación con este tiempo de silencio? Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno, el griego. ¿Y qué tiene que ver Alejandro Magno con la historia del pueblo de Dios y todo esto? Allí en ese momento haremos algunos comentarios acerca de eso. No vamos a hacer una biografía de Alejandro Magno, ¿cierto? Pero haremos algunos comentarios. Herodes el Grande, esa es una buena pregunta. Creería que sí. Durante una parte, por lo menos, de ese periodo entraría también Herodes el Grande. Muy bien. Herodes el Grande es el rey que quiso matar al bebé Jesús, ¿cierto? Cuando recibió la información de que había nacido el rey de los judíos. Bien, el siguiente periodo, el periodo de el Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Un personaje importante de este periodo, nuestro precioso Señor y Salvador, Jesucristo, ¿cierto? Pero podemos hablar de Pedro y los apóstoles, de Juan el Bautista, muy bien, excelente. Otro periodo, el siguiente, número 12, el periodo de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un personaje importante durante esta época de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, ¿cierto? Sin duda. Pedro también, los apóstoles, ¿sí? Y en algún sentido también nosotros somos parte de esa historia, ¿verdad? De alguna manera esa historia continúa hasta nuestro tiempo. Es aquí donde nosotros venimos a, de alguna manera, ser parte del desarrollo de la historia de la Biblia, ¿sí? Y el último periodo es el futuro. Vamos a resumir todo lo que es el futuro, vamos a resumirlo en este periodo de la historia bíblica. Entonces vamos a ver, mis hermanos, un panorama por toda la Biblia. Yo espero que sea de edificación y de bendición para todos nosotros. Y en algunas cosas nos vamos a detener y van a haber enseñanzas prácticas y vamos a profundizar en el carácter de Dios. No vamos a correr, no vamos a meternos detalladamente en muchos eventos que podríamos estudiar. Vamos a tomar lo más importante, lo central, lo más significativo. Vamos a estudiarlo no superficialmente, vamos a profundizar en algunas cosas, pero bueno, no sé cómo va a ser, pero Dios nos va a guiar y seguramente nos va a ayudar a sacar el máximo provecho de esto, ¿sí? Cuando digo no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser todo el desarrollo, pero con toda seguridad el Señor nos va a guiar en este camino y recorrido por la Biblia. Muy bien, entonces esa diapositiva la voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que podamos estar repasando estos periodos. Y vamos a ir, en la medida en que vamos avanzando, alimentándola con detalles de cada uno de esos periodos para ir completando la información. Ok. Ninguno de estos periodos, mis hermanos, que estamos mirando aquí en este panorama, son periodos arbitrarios, no nos los estamos inventando. Son periodos que salen naturalmente de la lectura de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, ahí están, clariticos, ¿cierto? Clariticos estos periodos. No es algo impositivo, ¿cierto?, que le estamos imponiendo a la palabra de Dios, es el resultado de la observación, del desarrollo de la historia que nosotros encontramos en la Biblia. Pero bien, ya mencioné que hoy vamos a empezar a revisar el contenido de la palabra de Dios, vamos a empezar a revisar lo que está escrito ya en la Biblia y para ello quisiera hacer un antes de todos estos periodos que nosotros hemos considerado aquí. ¿Qué podría haber antes de todos los periodos de la historia bíblica que nosotros hemos visto hasta este momento? Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver qué había antes del periodo de los principios. Génesis capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué frase tan poderosa, mis hermanos, la que acabamos de leer en este momento. Y qué manera tan maravillosa en que la palabra de Dios inicia con todo el contenido y con todo el mensaje que tiene para transmitirnos. Todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy tuvo un origen, tuvo un principio. Tanto las realidades físicas que podemos ver con nuestros ojitos terrenales, como las realidades espirituales e invisibles que no podemos ver con nuestros ojos materiales, todo ello, sin excepción, tuvo un origen, tuvo un principio. Cuando me refiero a las realidades espirituales o invisibles, me refiero al cielo en ese sentido espiritual, al mundo espiritual. Tuvo un principio, no ha existido desde siempre. El cielo tuvo un principio, el mundo espiritual tuvo un principio. Los seres que habitan ese mundo espiritual
también tuvieron un principio. Entonces, todo lo creado en los cielos y en la tierra, absolutamente todo lo creado, físico o espiritual, visible o invisible, todo ello tuvo un origen. Pero también en este versículo que estamos considerando, la palabra de Dios nos muestra a un ser, un personaje extraordinario que existía antes que todas las cosas llegaran a la existencia. El pasaje dice nuevamente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente podemos verlo, ¿cierto? El cielo y la tierra tuvo un origen, tuvo un principio. Pero antes de ese principio, el creador de los cielos y de la tierra ya existía, ya se encontraba allí presente. Entonces, por eso hago esta separación. El primer periodo de la historia bíblica, que es el periodo de los principios, empieza con la creación. Pero Dios está fuera de esa creación, porque Dios es antes que todas las cosas que han sido creadas. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para que consideremos algunas cosas importantes. Ese personaje tan extraordinario que es Dios, ese ser tan maravilloso, vamos a ver nosotros que en las páginas de la Biblia se nos va a presentar de una manera progresiva. En la medida en que nosotros avanzamos en la historia de la Biblia, vamos a ir conociendo más y más acerca de este ser tan maravilloso llamado Dios. La historia de la Biblia pudo haber empezado con un listado completo de todas las características, de todas las cualidades, de todos los atributos de este ser llamado Dios. Pero no fue la manera como Dios escogió darse a conocer a cada uno de nosotros, sino que lo que Dios hizo fue que en el desarrollo de la historia de la humanidad fue dando poco a poco a conocer a los seres humanos más acerca de sí mismo, de su carácter. Cuando hablamos del carácter nos referimos a quién es Dios, a cómo es Dios. Fue dando a conocer también sus atributos, por ejemplo, su omnipotencia, su sabiduría. Pero también Dios fue dando a conocer su propósito y sus planes para con esta creación. Y eso lo va haciendo de una manera progresiva. Cada vez amplía más y más el conocimiento que nosotros como seres humanos podemos llegar a adquirir acerca de esos propósitos perfectos. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. En la primera declaración de la Biblia que nosotros encontramos, no se nos dan grandes detalles acerca de Dios. Ya podemos aprender algunas cosas con respecto a Él, pero es en la medida en que nosotros vamos avanzando en el desarrollo de la historia bíblica cuando nos enriquecemos en cuanto al conocimiento de quién es ese Dios tan maravilloso. Entonces Dios eligió darse a conocer a nosotros en una manera progresiva, cada vez expresarnos más y más y más acerca de su carácter. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra, nosotros tenemos una revelación plena, completa de Dios. Al principio la revelación de Dios es así, y luego esa revelación va creciendo en la medida en que avanza la historia de la Biblia, y llegamos a un momento en que es una revelación completa y plena por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que mientras nosotros avanzamos en la historia de la Biblia estemos pensando en todo momento. Uno de los objetivos de la Biblia es que nosotros conozcamos a Dios. Entonces es importante que mientras avanzamos estemos pensando en qué me enseña esto acerca de quién es Dios, qué me enseña esto acerca de cómo es Él, de sus atributos, de sus características, qué me enseña esto que estoy leyendo acerca de cuál es el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, para mi sociedad, para este mundo, para la creación completa. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el plan que Dios está comunicando en la Biblia que Él tiene para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el plan que Él está desarrollando a través de toda la historia de la Biblia? Cada una de esas preguntas que estoy compartiendo son esenciales para que nosotros podamos conocer de qué se trata este libro tan maravilloso. La Biblia no solamente les decía en alguna ocasión, ciertas reflexiones emocionales o particulares o motivacionales. La Biblia se trata de conocer quién es Dios y lo que Él se ha propuesto con su creación.
¿Quién es ese ser tan maravilloso? Así que los que estamos haciendo el plan de lectura, cada vez que leamos un capítulo pensemos, este capítulo de la Biblia, ¿qué me está enseñando acerca de Dios? Me está enseñando que Dios es todopoderoso, me está enseñando que Dios es sabio. Por ejemplo, llegamos a la historia de Agar. Me gusta mucho una cualidad de Dios que revela allí en esa historia. Agar dice, he visto aquí al que me ve, ¿cierto? Nos revela que Dios es un Dios presente, un Dios que está presente, un Dios omnipresente, un Dios que está interesado genuinamente en cada uno de nosotros de manera particular, un Dios que se interesa verdaderamente por nosotros. ¿Cuándo conocemos eso? Inicialmente no lo conocemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Hasta aquí estamos viendo algunas características de Dios. Pero ¿cuándo llegamos a la comprensión de que Dios es el que me ve, el que está presente en mi vida y que conoce todos los aspectos de mi vida? ¿Cuándo llegamos a esa comprensión? En la medida en que avanzamos en el desarrollo de la palabra de Dios y llegamos a conocer más profundamente e íntimamente a ese Dios. Entonces, mis hermanos, 4 cosas que necesitamos tener presentes. ¿Qué me revela la Biblia acerca de quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Sus cualidades, sus atributos. ¿Qué me revela la Biblia acerca de los propósitos de Dios? Lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que le agrada, lo que no le agrada. ¿Qué me revela la Biblia acerca de los propósitos de Dios? Y finalmente, ¿qué me muestra la Biblia acerca del plan que Dios tiene para su creación? Propósito y plan que Dios tiene para su creación. Así que pensemos en esto. Quizá una de las preguntas o 2 de las preguntas más importantes que cualquier ser humano se puede hacer en el transcurso de su vida es esta, o son estas. Primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quieres que yo haga? Esas fueron las 2 preguntas que el apóstol Pablo se hizo cuando tuvo su encuentro con Jesús camino a Damasco. Lo primero que él hizo fue preguntar, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, con todo el contexto del conocimiento de la palabra que ya tenía en ese momento, esa declaración fue para él una revelación plena. Él es Jesús, aquel a quien yo estoy persiguiendo. Él es el que resucitó, el Hijo de Dios, y tantas otras cosas más que seguiría descubriendo seguramente en su caminar con Dios más adelante también. Pero ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta inmediatamente del apóstol Pablo es, ¿qué quieres que haga, cierto? ¿Quién eres? Soy Jesús, soy tu Dios, soy el Señor. Pablo, postrado ahí en tierra, ahora le dice al Señor, ¿y qué quieres que haga, Señor? Habla, que tu siervo escucha, como han dicho tantos hombres de Dios a través de toda la historia. Entonces, la historia de la Biblia, mis hermanos, empieza, o más bien, antes de que empiece la historia de la Biblia, pero en el contenido de la Biblia, tenemos a un Dios maravilloso, un ser extraordinario, que existe desde antes de que todas las cosas llegaran a la existencia. Un Dios que antes de que el mundo fuese formado, de que las montañas nacieran, de que el mar encontrara su lugar por la orden de este ser tan maravilloso, ya existía por los siglos y 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 los siglos de los siglos. Ya existía, ya estaba, y también ya era todo lo que Él siempre ha sido. ¿Sí? Ya existía, ya estaba presente antes de la creación, pero además ya era todo lo que Él siempre ha sido. Entonces, mis hermanos, la primera cualidad, quizá la primera cualidad que nosotros podemos encontrar acerca de nuestro Dios en toda la Biblia es el atributo de la eternidad, el atributo de la eternidad. Y hoy vamos a detenernos un poquito en considerar esta característica acerca de Dios, el Dios eterno. Nuestro Dios es un ser eterno. Y vamos a leer algunos pasajes de la palabra. Salmos capítulo 90, versículos 1 al 2. Salmos 90, versículos 1 al 2 nos dicen: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes. Fíjense, los montes tuvieron un nacimiento. Los montes tuvieron un origen. Antes que naciesen los montes. Antes que formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este pasaje nos está hablando de un ser que ya existía, que ya estaba presente, pero fíjense que la manera como el texto expresa que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, también nos demuestra que ese Dios que ya existía desde antes de la creación era todo lo que Él es. Es decir, cuando uso esa expresión me estoy refiriendo a que Dios siempre ha sido el mismo. No cambia. No hay ninguna variación en nuestro Dios. Él es lo que siempre ha sido. Desde antes de la creación, más allá de los siglos y los siglos, Él siempre será absolutamente el mismo. Otro pasaje. Salmos capítulo 93, versículos 1 al 2. Salmos 93, 1 al 2 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Tú eres eternamente. Bueno, aquí encontramos algunas frases que podrían de alguna manera expresar algo un poco diferente a lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si hemos dicho que Dios es siempre el mismo desde el principio y nuestro Dios no cambia de ninguna manera, ¿cómo así que Dios se vistió? ¿Se puso un traje? ¿Cómo así que Dios se ciñó de poder? Como si fuese algo que no tuviera y luego sí tenía. La explicación para esto es una explicación muy simple. Esto es un lenguaje poético. Es un lenguaje que nos está hablando de cuando Dios se da a conocer a los seres humanos y estos seres humanos pueden reconocer que nuestro Dios es un Dios de magnificencia, o sea, de grandeza, es un Dios de poder, ¿sí? No significa que Dios cambia o tiene alguna variación en su vida. Es un lenguaje poético que nos habla acerca de la grandeza y del gran poder de Dios que Él revela y manifiesta a los seres humanos que tenemos la oportunidad de conocerle. Dice allí: afirmó también el mundo y el mundo no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, pero tú eres eternamente, dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, estos textos que acabamos de ver nos muestran sin lugar a dudas que nuestro Dios ya existía desde antes de la creación, desde antes del principio de la creación. Y de hecho es algo de pura lógica, ¿cierto? No tenemos que ser grandes teólogos para llegar a esta conclusión. El creador de todas las cosas es diferente de la creación. El creador de todas las cosas es primero que la creación, es antes que la creación. Esto es algo apenas lógico que nosotros podemos deducir con relativa facilidad. El creador es antes de la creación. Y aquí en el versículo de Génesis capítulo 1, versículo 1 se nos muestra también claramente esto. En el principio, cuando todo empezó, Dios creó los cielos y la tierra. El creador de todas las cosas es diferente y es antes de la creación. ¿Por qué necesitamos mencionar esto de que el creador es diferente? Creo que todos han escuchado que hay, o si no, pues lo comparto, hay una filosofía o un sistema de pensamiento que dice que Dios es todo y todo es Dios. Eso se llama el panteísmo. Pan significa todo y teísmo tiene que ver con la palabra Dios. Panteísmo significa que Dios es todo y todo es Dios. ¿Qué significa eso entonces? Que la naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Que el hombre es Dios y Dios es el hombre y todo está absolutamente conectado en la deidad. Y por eso de este tipo de filosofía surgen pensamientos como que simplemente debemos ser un canal del universo, ¿cierto? Que el universo fluya a través de nosotros y que el universo guíe tu destino y algunas ideas parecidas a esta. Sin embargo, ese no es el mensaje de la Biblia. Según la palabra de Dios, el creador de todas las cosas es diferente e independiente de la creación. Tiene una relación con la creación, sin lugar a dudas, tiene una relación con la creación. Y de eso vamos a hablar más adelante.
pero el creador de todas las cosas es un ser independiente de la creación. Es antes que la creación, es primero que la creación, y de hecho existe por los siglos de los siglos sin principio ni final. Es correcto. De esta misma filosofía se deducen cosas como que si Dios es todo y todo es Dios, entonces vemos un mundo en donde existe la maldad. Entonces, como Dios es todo y todo es Dios, el mundo sería algo eterno, ¿cierto? La creación sería algo eterno. ¿Qué significaría eso? Que el mal y el bien también son eternos, siempre han existido, pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mal, la maldad, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. En la eternidad no hay maldad, en la eternidad no hay pecado, porque solo está Dios. La maldad tiene que ver con la creación, no tiene que ver con el creador. ¿Cuándo se origina el mal? Nos estamos adelantando un poquito. ¿Cuándo se origina el mal? Con una criatura, ¿cierto? Con una criatura que dijo, subiré allá al monte del testimonio, me sentaré y seré semejante al Altísimo, Satanás. Y con otra criatura, el ser humano. Al comer del fruto de ese árbol, me estoy adelantando un poquito, sí, pero para establecer el punto, al comer del fruto de ese árbol, el ser humano dice, seré semejante a Dios. ¿Por qué? Porque voy a conocer el bien y el mal. A veces pensamos que el problema del pecado del ser humano allí en el jardín del Edén fue solamente el comer la manzana, o la pera, o la papaya, o lo que haya sido. El fruto del árbol prohibido. La Biblia no nos da un nombre, ¿verdad? Lo llama el fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. La Biblia no nos dice qué clase de fruta, o si es una fruta conocida por nosotros en el tiempo presente. Pero no solamente fue comer de ese fruto, de ese árbol, sino que fue todo ese proceso que hay allí, ¿verdad? Seré semejante al Altísimo, dijo la mujer. Voy a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Las mismas palabras que anteriormente, en un contexto diferente, había expresado este ángel perfecto que también Dios había creado. Entonces, mis hermanos, la creación no es eterna. La creación tuvo un principio y podría tener un final, ¿cierto? La Biblia no lo dice así, pero podría. La creación podría existir o podría no existir, pero Dios es eterno. Dios siempre ha existido y no puede dejar de ser. Él siempre ha existido y siempre existirá. Muy bien, sigamos avanzando en este pensamiento acerca de la eternidad. ¿Qué nos enseña entonces este concepto de la eternidad? Bueno, he insistido mucho en el hecho de que la eternidad tiene que ver con un Dios que siempre ha existido y que nunca va a dejar de existir. Sin embargo, eternidad también tiene que ver con un concepto que es que el Dios eterno es un ser autosuficiente. Su existencia es autosuficiente. Dios no depende de absolutamente nada para existir. Ahora, eso es diferente a la creación, especialmente a nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, por el contrario, somos completamente dependientes. Dependemos del aire, ¿cierto? Si no hay aire, no hay vida. Dependemos del agua, dependemos del alimento y dependemos de muchos otros factores. Que si Dios no controla el flujo de nuestra vida, fácilmente estaríamos perdidos en este gran y majestuoso universo. Dependemos enteramente de muchas cosas materiales para nuestra subsistencia, pero especialmente dependemos de nuestro Creador. Sin Él nosotros no podríamos existir, no podríamos vivir. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Dios, Dios no depende de absolutamente nada, ni tampoco necesita absolutamente nada. Dios no necesitaba crear este universo. Eso fue una decisión de su voluntad de pura gracia. Dios no necesitaba nuestra adoración. A veces los seres humanos nos creemos tan importantes que pensamos que Dios necesita que nosotros vengamos los domingos a la iglesia. Dios necesita de mí. Dios no necesita absolutamente nada. Ese concepto de una deidad que necesita algo, eso viene de los griegos, que los griegos tenían su pocotón de dioses
y todos esos dioses eran dioses caprichosos y perdían su fuerza, como a veces uno ve en las historias del cine, ¿no? Estos dioses griegos pierden su fuerza si los seres humanos no los adoran, ¿cierto? Si yo no me postro y lo adoro, entonces ese dios se siente debilitado y se enoja y luego tiene que exigir mi adoración. El Dios de la Biblia, mis hermanos, no es así. El Dios de la Biblia no necesita absolutamente nada de nosotros. Así que bajémosle un poquito, seres humanos aquí presentes, incluyéndome, bajémosle un poquito a nuestro orgullo y a nuestra arrogancia. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Todas las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas que Dios nos ha dado, es por única y exclusiva gracia. Es generosidad de nuestro Dios. Él no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos desesperadamente de Él. Cada día de nuestra vida necesitamos desesperadamente a nuestro Dios. Entonces, este concepto de eternidad tiene que ver con el hecho de que Dios ha existido siempre, pero también, para existir siempre, Dios solo depende de sí mismo, de su propia energía, de su propio poder, de su propia vitalidad, no sé cómo expresarlo. Dios solo depende para su existencia de sí mismo, aunque nosotros los seres humanos dependemos enteramente de nuestro Dios. Y lo bonito de nuestro Dios, mis hermanos, es que ese Dios que no necesita absolutamente nada, nos trata a nosotros con tanta gracia, con tanta generosidad, con tanto amor y con tanta humildad. Y nosotros que lo necesitamos absolutamente, muchas veces le tratamos con indiferencia y con desprecio a nuestro Creador. Pero sigamos avanzando. Dice Salmos 102, versículos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus dedos. Eso también es una forma poética de hablar de la creación de Dios. No es que la Biblia nos diga que Dios tiene dedos como nosotros, ¿verdad? Es una forma poética de hablar de las acciones de nuestro Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo desde la eternidad y tus años no se acabarán. Ahora, yo sé que ese concepto de eternidad, de un Dios que siempre ha existido y siempre existirá, puede ser algo difícil de asimilar para nosotros los seres humanos. Yo me acuerdo cuando tendría 14 o 15 años, no estoy totalmente seguro, pero por esos tiempos de mi vida pensaba mucho acerca de esto. Ya era creyente, ya conocía la Biblia, ya había sido enseñado respecto al hecho de que Dios es un ser eterno, pero pensaba mucho en cómo puede ser eso posible, ¿cierto? ¿Cómo puede alguien existir para siempre? ¿Cómo puede alguien no necesitar absolutamente nada de nadie? ¿Cómo podría alguien con esas características existir? Y pensaba en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo. En parte porque en la ciencia secular se habla mucho acerca de millones de años, ¿cierto? Millones y millones de años. Entonces, de alguna manera como que introducen en nosotros el pensamiento de que sí, Dios es muy, muy antiguo, ¿cierto? Dios es muy, muy, perdónenme, uso esta expresión, la uso con todo el respeto, como Dios es muy, muy viejo, ¿cierto? Pero tuvo que tener algún principio. Así sea hace 4.000 millones, billones, trillones de años. Sí, está bien, Él es muy, muy antiguo, pero tuvo que tener algún principio. Todos esos son conceptos que desde un punto de vista humano como que tratamos de desenmarañar o de comprender cosas que están más allá de nuestra comprensión en verdad. Dios es un ser infinito, nosotros somos seres finitos y limitados. Y me gusta utilizar esta comparación, que es más o menos equivalente. Pero, ¿cuántos de nosotros pensaríamos que tendría sentido tomar un vaso de agua y en ese vaso de agua introducir todo el mar, todo el océano? ¿Quién de nosotros pensaría que eso tiene sentido?
Absolutamente nadie, ¿verdad? Tomamos un vaso de agua y ¿qué pasaría si nosotros intentáramos introducir todo el océano en ese vaso de agua? ¿Qué pasaría? Se derramaría, ¿cierto? O puede ser incluso que se rompería si intentáramos presionarlo lo suficiente, ¿verdad? De alguna manera esta pequeña comparación nos ayuda a dimensionar nuestra relación con el Creador. Nosotros somos como un vasito de agua y Dios es el océano. ¿Cómo puede un insignificante vaso de agua penetrar en las profundidades del Dios infinito? ¿Cómo puede un pequeño vaso de agua profundizar en toda la sabiduría del Dios infinito, del Dios omnipotente, del Dios eterno? Simplemente no podríamos. Ahora, hay cosas que Dios nos ha revelado para nuestra comprensión, para que a través de esas cosas reveladas nosotros le conozcamos y aprendamos quién es Él, cómo es Él, sus propósitos y sus planes. Pero las profundidades eternas de nuestro Dios no puede un ser finito acapararlas completamente. Entonces tenemos que dar lugar a la fe. En todas estas cosas tenemos que dar lugar a la fe. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros creemos en la eternidad de Dios por la fe en la palabra del Señor. La Biblia me dice que Dios es un ser eterno. Yo lo creo. La palabra de Dios me dice que Él siempre ha existido. Yo lo creo. La palabra de Dios me dice que Él es un ser autosuficiente. Dios, a través de su palabra, me dice que su existencia depende única y exclusivamente de su propio poder y de su vida, porque Él es la vida. Yo lo creo plenamente. No tengo razón para dudarlo. Creo en ese Dios omnipotente y eterno con la totalidad de mi corazón. No puedo entenderlo completamente, es cierto. No puedo explicarlo completamente, es cierto. Pero puedo creerlo porque es una declaración que la palabra de Dios nos hace con plena seguridad. Y fíjense en algo importante. Aquí la Biblia no trata de darnos pruebas acerca de la existencia de Dios. La Biblia simplemente establece un hecho claro y fundamental para la fe cristiana, que es Dios es el creador de todas las cosas y Él existe o ya era antes de la creación de todas las cosas. Y por alguna razón, mis hermanos, por alguna razón que solamente está en el propósito, en el propio corazón de Dios, en la mente de ese creador, por una razón Dios determinó traer a la existencia todo el universo y a nosotros como seres humanos. Pensemos por un momento en esto. Un Dios que no necesita absolutamente nada, que no necesita nada, quiso traer a la existencia seres humanos. Algunas personas en alguna ocasión he escuchado decir, es que Dios necesitaba que lo amáramos, porque se sentía muy solito allá en la eternidad. Dios necesitaba que lo amáramos. No, absolutamente no. Dios no necesita absolutamente nada. ¿Cómo entonces o por qué razón el Dios autosuficiente y eterno quiso traer a la existencia esta creación y quiso traer a la existencia a cada uno de nosotros? ¿Cuál será ese propósito que mueve su corazón? ¿Cuál será ese objetivo que Dios tiene en lo más íntimo de su ser? ¿Cuál será la motivación, el impulso, aquello que impulsó a Dios a tomar la determinación de traer a la existencia todas las cosas que nosotros vemos en el tiempo presente? Es una pregunta cuya respuesta, o debería decir más bien, creo que parte de la respuesta está claramente presentada en las Escrituras. Probablemente la totalidad de ello lo conoceremos cuando estemos delante de nuestro Dios en la eternidad. Pero en la Biblia Dios nos ha revelado su propósito. ¿Por qué Él quiso traer a la existencia esta creación? Y quiso traer a la existencia a cada uno de nosotros. Y yo quiero leer ahora a continuación algunos pasajes. Solo voy a hacer un pequeño comentario acerca de ellos. Y leo estos pasajes no porque quiera ser polémico. Algunos de estos pasajes
contienen algunas verdades que requieren estudio y que requieren profundización, ¿sí? Y que creo, si el Señor nos dirige de esa forma, más adelante vamos a profundizar y vamos a hablar un poquito más acerca de estas cosas. Pero en este momento quiero compartirlas no tanto para adentrarnos en ellas en este momento del estudio, sino porque como que de alguna manera mientras estaba preparando la enseñanza yo pensaba, bueno, hablamos de un Dios eterno, ¿cierto? Un Dios que ya existía desde antes de la eternidad, de la creación, perdón. Estamos hablando de eso. Y uno podría quizá preguntarse, ¿y qué hace un Dios eterno en la eternidad? Y la respuesta, mis hermanos, es, no podemos decirlo con plenitud, ¿cierto? Solamente podemos hablar de lo que nos ha sido revelado hasta este momento. Pero vamos a encontrar en la Biblia que antes siquiera de que el primer cimiento de la tierra fuese puesto, antes de la fundación del mundo, ya allí en la eternidad de Dios habían algunas cosas que estaban pasando y que Él nos revela en su palabra, ¿sí? Insisto, no quiero adentrarme en ellas en este momento, pero quiero que las mencionemos solo como para que tengamos un poquito de idea y para que nuestras mentes y pensamientos estén ejercitándose en estas cosas o verdades que se encuentran en la palabra del Señor. Voy a pasar rápidamente por ellas, entonces solo voy a dar la cita, no voy a esperar a que la leamos. Pero, ¿qué hacía Dios en la eternidad? O algunas de las cosas que la palabra de Dios nos revela que eran parte de lo que Dios hizo en la eternidad antes de la fundación y creación del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tenía un propósito que, como Él es eterno, con toda certeza estaba en su corazón desde la eternidad. Dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice el pasaje. Entonces nos muestra determinaciones, decisiones que Dios tomó desde antes de la creación, de la tierra y de los hombres y de la creación de absolutamente todo. Entre ellas, el propósito por el cual Dios traería a la existencia este mundo y todo lo creado en realidad. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10 nos dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice aquí, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, pensemos en esto. Desde antes de la creación, Dios ya estaba pensando en cada uno de nosotros, ¿cierto? Desde antes de la creación. Yo nací en el año 2000 después de Cristo. Según la cronología que nosotros encontramos en la Biblia, nuestro universo físico tiene unos 6.000 años de existencia, ¿verdad? Según la cronología bíblica, aproximadamente. Antes de eso, ya estaba en el corazón y en la mente de Dios. Él estaba determinando lo que iba a ser de mi vida, el propósito para el cual Dios iba a crearme. Ya estaba en sus pensamientos, en la intimidad de su ser, ya Dios estaba pensando en mí. Dice ahí la palabra de Dios: pensó en mí, si me permiten personalizarlo, para ser adoptado hijo suyo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto también, según el puro afecto
de su voluntad. Es decir, no dependiendo de lo bueno, lo maravilloso que yo soy, sino porque Él escogió libremente amarme, porque Él libremente escogió bendecirme y mostrarme su infinita gracia y misericordia a mí, a pesar de que Él sabía cómo iba a ser yo, ¿cierto? A pesar de todo eso, allí en la eternidad, Dios estaba diseñando ese plan, ese propósito que había en su corazón. Y en la mente y el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios, estaba este insignificante ser humano y por supuesto estábamos cada uno de nosotros allí. Dice también 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. ¿Qué más estaba pasando allí en la eternidad? Dice el apóstol Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, desde antes de la creación, Dios determinó, yo voy a amar a estas criaturas. Y las voy a amar hasta el punto de que voy a darles a mi Hijo Jesucristo. Dice aquí, los voy a salvar, los voy a llamar con un llamamiento santo, no conforme a sus obras, sino conforme a mi propósito y a la gracia que yo quiero derramar abundantemente en la vida de cada uno de ellos. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esa frase es interesante, ¿no? Incluso las promesas de Dios, no solamente ocurrieron en la historia. Abraham, yo te prometo una tierra. David, yo te prometo que de tu descendencia vendrá un rey. Sino que las promesas de Dios ya estaban allí en la eternidad, ¿cierto? Las promesas de Dios se estaban anunciando desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, que allí en la eternidad Dios tomó la determinación de entregar a su Hijo para que por medio de su sangre derramada nosotros pudiésemos ser comprados para Dios. ¿Cuándo decidió Dios estas cosas? Algunas personas dicen, allá en el jardín del Edén, a Dios se le salió de las manos, ¿cierto? Eva comió del fruto y de repente se pegó allá el grito en el cielo. ¿Qué hiciste, cierto? ¿Qué pasó? Como si a Dios lo hubiese tomado por sorpresa. Pero dentro de su plan eterno, Dios no es el autor del mal, ¿cierto? Dios no fue quien obligó a Eva a comer del fruto de ese árbol, pero allá en la eternidad, en la determinación de Dios, en el plan perfecto de Dios, Dios ya había establecido que Él iba a rescatar a los seres humanos a través de enviar a su Hijo a este mundo, a tomar la forma humana para poder rescatarnos de nuestra condenación. Dice aquí, destinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se refiere a la bestia, a la imagen de la bestia del libro de Apocalipsis, el anticristo y todas estas cosas del futuro. Pero aquí nos está diciendo, respecto a Jesucristo, dice el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El sacrificio de Cristo no fue una sorpresa, no fue una improvisación. El sacrificio de Cristo era la determinación de Dios desde la eternidad. Él desde la eternidad tomó la determinación de entregar a su Hijo unigénito. ¿Qué más pasaba en la eternidad? Proverbios capítulo 8, versículo 22. Dice así, aquí habla
metafóricamente acerca de la sabiduría como si fuera una persona, ¿cierto? En Proverbios capítulo 8:22. Y dice de la siguiente manera, prestemos mucha atención a este texto. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En palabras simples, sin entrar en los detalles de este texto, básicamente la sabiduría personificada, en una forma metafórica, está diciendo que Dios se deleitaba con ella por la eternidad. Dios, dice la palabra, que es un Dios sabio. Entonces Dios se deleitaba en la eternidad en su sabiduría. Así que cuando Dios determinó todas las cosas que hemos visto que han sucedido en la Biblia y las cosas que todavía están por suceder, Dios lo hizo con gran sabiduría. Dios lo hizo con gran inteligencia. Diseñó un plan perfecto. A veces los seres humanos pensamos que tenemos mejores ideas que las de Dios, ¿cierto? Dios, ¿por qué tú decidiste esto? ¿O por qué tú hiciste esto? O yo lo hubiese hecho de esta manera, yo lo hubiese hecho así. Pero mis hermanos, la sabiduría infinita le pertenece a Dios desde la eternidad. Y todos los proyectos, los propósitos, los planes de Dios, los que están revelados y los que no están revelados en las Escrituras, han sido realizados en la eternidad con gran sabiduría. Así que nosotros, los seres humanos, lo que deberíamos hacer es cerrar la boca y admirarnos de la sabiduría infinita de nuestro Dios. Señor, no puedo entender, pero no voy a cuestionar. Tu sabiduría es infinita y yo soy un ser insignificante. Tus caminos son más altos que mis caminos. Tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. El Dios eterno diseñó todas estas cosas con gran sabiduría. Y finalmente, mis hermanos, termino con esta última idea. El Dios eterno, además, nos ha creado a nosotros con un propósito muy concreto y específico que cada uno de nosotros debemos desarrollar. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es: Señor, ¿quién eres? ¿Y cuál es tu propósito para mi vida? ¿Quién eres, Señor? ¿Y cuál es tu propósito para mi vida? Mis hermanos, si nosotros partimos de este mundo, morimos, y esas dos preguntas no han sido contestadas en nuestra vida, permítanme decirlo de esta manera: hemos perdido el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Si nuestra vida transcurre y nosotros no hemos conocido a nuestro Dios, el creador de todas las cosas, y nosotros, por medio de su palabra, porque Él nos ha revelado lo que Él desea de nosotros en su palabra, y nosotros, por medio de la palabra, no hemos encontrado la respuesta a cuál es el propósito de nuestra vida, hemos desperdiciado nuestra vida aquí en este mundo. No hemos cumplido el perfecto propósito para el cual Dios nos ha puesto aquí y nos ha traído hasta este lugar. Así que quiero dejar esa meditación en nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito de leer toda la Biblia como lo estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de este viaje a través de la Biblia como lo estamos haciendo? Mis hermanos, el propósito es que conozcamos a Dios. Y al conocer a Dios, vamos a conocer también lo que Él preparó y diseñó para nuestras propias vidas. Así que estemos atentos, estemos conectados, estemos dispuestos
y pidámosle a Dios también que por favor nos guíe en el transcurso de todo este estudio que vamos a estar desarrollando.